de rehabilitación respiratoria y es un tema, recuerden, es un tema, estos son videos muy cortos, son videos de menos de 10 minutos y tratar de resumir lo más importante de estos temas para que se lleven ustedes, digamos, un resumen muy jugoso. Bien, la rehabilitación respiratoria, abreviada como RR, es una intervención multidisciplinaria y global que ha demostrado ser eficaz bajo la perspectiva de la medicina basada en pruebas para los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que a menudo han disminuido las actividades de la vida diaria. Esta es la definición como tal que propone este libro de Neumología Clínica 2017 que nos describe en un capítulo específico de rehabilitación respiratoria. Entonces nos habla de que es una intervención multidisciplinaria y global. Sin embargo, bueno, esta intervención multidisciplinaria y global que está basada en pruebas en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas tiene ciertos objetivos. Estos objetivos van a ser conseguir que el individuo, conseguir que el individuo alcance el máximo grado de autonomía y aumentar, por tanto, su calidad de vida relacionada con la salud, que lo vamos a ver así en estas siglas, en este acrónimo, calidad de vida relacionada a la salud. No es un acrónimo porque no está en inglés, pero digamos en esta abreviatura. Ahora, importante, eh, vamos, como en todos los objetivos de rehabilitación física, vamos a conseguir que el individuo alcance el máximo grado de autonomía. Eso es muy importante. Como siempre va a ser tal vez un objetivo muy reiterativo, pero que es completamente cierto, porque en eso se basa la rehabilitación. Ahora, vamos a continuar. Ahora, ¿qué nos dice más este libro? Nos habla del equipo. ¿Quién debe de conformar ese equipo de rehabilitación respiratoria? Pues lo debe encabezar un médico especialista, que este puede ser un neumólogo, puede ser un médico rehabilitador, puede ser un fisioterapeuta respiratorio también, o preferentemente que sea respiratorio, sin embargo puede ser un fisioterapeuta, puede ser un enfermero, evidentemente enfermero o enfermera, no estamos hablando ahorita de los dos géneros, estamos hablando específicamente del profesional formado en el manejo de los pacientes con enfermedades respiratorias, ¿de acuerdo? Tiene que tener, digamos, de forma ideal es lo que propone el libro, que debe tener esa formación específica en enfermedades respiratorias. Una trabajadora social y también, en el mejor de los casos, un terapeuta ocupacional. Pero entonces aquí lo que quiero hacer hincapié es que puede ser un neumólogo el médico, puede ser un rehabilitador que dé pauta para coordinar a todos los demás profesionales de la salud. La fisioterapia respiratoria, ahorita hablaremos específicamente de cómo se comporta en el equipo de rehabilitación respiratoria. Entonces vamos a ver ahora qué pacientes van a ser candidatos a recibir rehabilitación respiratoria. Bien, los candidatos van a ser todos aquellos individuos que padezcan una enfermedad respiratoria crónica y que tengan o tienen una alteración de la calidad de vida relacionada a la salud. Entonces, en general, va a ser muy importante identificar que sí, todos los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, sin embargo, en general, el síntoma más importante es la disnea. Cuando hay un paciente que exista con este síntoma denominado disnea, entonces es aquí donde ya se vuelve un candidato específico para hacer terapia respiratoria o rehabilitación respiratoria. No existen criterios de exclusión, eso es algo importante también, no hay absolutos, a excepción de los trastornos psiquiátricos, y esto puede ser porque bueno, pueden, no digamos por la discriminación, sino lo propone esta bibliografía porque pueden impedir una buena colaboración de los propios pacientes, ya que las propias enfermedades también pueden comprometer la vida a lo mejor a corto o a largo plazo. Por ejemplo, en estos pacientes psiquiátricos pudiera generar una terapia, pero tal vez a lo mejor ahí sí tendría que ser muy de la mano con el terapeuta, en este caso el psiquiatra, que lo estuviera tratando para ver si hay a lo mejor alguna forma de medicarlo,
Pero bueno, pues va a depender también porque si existen diferentes fármacos, por ejemplo, que pudieran dañar la atención o pudieran relajar demasiado al paciente, como pudieran ser las benzodiazepinas, esto pudiera generar un impacto sobre no tener una colaboración correcta. Entonces, por eso que la bibliografía propone que no hay un criterio de exclusión absoluto, sin embargo, sí existen algunas excepciones en padecimientos psiquiátricos. ¿De acuerdo? Algo importante también aquí es que, bueno, la disnea lo marca, pero también hay importantes cosas. La edad no es un factor que sea un factor o un criterio de inclusión para poder generar un protocolo de rehabilitación respiratoria. La edad no entra, no hay un patrón específico que diga en estas edades sí está indicado, no, cualquier paciente, insisto, con enfermedad respiratoria crónica puede ser candidato. Sin embargo, cuando hay un síntoma de disnea es cuando ya se vuelve, digamos, un criterio de mucho peso. Ahora vamos a ver esta tabla que nos habla de la eficacia de los componentes de la rehabilitación respiratoria y nos va hablando principalmente hasta aquí, ¿no? Porque estos ya son soporte psicosocial, suplementos nutricionales y agentes anabólicos, que no vamos a hablar de ellos, pero vamos a hablar específicamente que vemos que la rehabilitación respiratoria no nada más se va a basar en fortalecer los músculos de la respiración, los músculos de la ventilación, como pueden ser los músculos, el diafragma, evidentemente, como pueden ser los músculos intercostales, tanto internos como externos, como pueden ser los músculos escalenos, por ejemplo, que son músculos accesorios de la respiración. Sin embargo, se va en un tratamiento de forma sistémica, de forma general, que puede hablar del entrenamiento de las piernas, es decir, de segmentar el cuerpo humano y poderlo trabajar de forma inespecífica, pero que al final de cuentas va a tener un impacto sobre la calidad de la ventilación del paciente. Entonces, importante, vemos que el nivel de evidencia, y esto es 2007, publicado en este mismo libro que les comento, en el libro de Neumología Clínica, segunda edición de la editorial Elsevier, 2017, nos habla de que el entrenamiento de piernas tiene un nivel 1A de evidencia científica, lo cual nos habla de que es un buen nivel de evidencia científica. El entrenamiento de brazos, al igual que el entrenamiento de piernas, presenta un buen nivel de evidencia científica. Tenemos el entrenamiento de los muslos, que ya tal vez baja un poco, pero sigue conservando un buen nivel. La educación de fisioterapia sigue conservando un buen nivel. Por tanto, entonces, sí hay una eficacia de los componentes de la rehabilitación respiratoria. Y no meramente nada más es trabajar el diafragma. Entonces, vamos a hablar ahora específicamente, la siguiente diapo nos habla de la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria, temo decirles que, bueno, pues no tiene tan buenas noticias según esta bibliografía, pero también es parte de lo que yo ya había comentado en otras clases, cuando, por ejemplo, nos hablan de que la palmopercusión o que si existen diferentes técnicas como el drenaje postural para poder movilizar secreciones y para poder generar algún impacto sobre las vías respiratorias, y en algunas ocasiones les he dicho a ciertos alumnos que no tienen nivel de evidencia científica y me respaldo en esta. La eficacia de las técnicas de fisioterapia respiratoria tienen un grado muy bajo de evidencia. Por tanto, incluso ciertas guías, como por ejemplo la American College of Chest Physicians, nos habla de que, y bueno, también la American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, nos da que no consideran que las técnicas de terapia física o de fisioterapia respiratoria sean útiles por sí solas. Entonces, aquí nos hablan de que la fisioterapia respiratoria entra y debe ser como un tratamiento multidisciplinar, no un tratamiento por sí solo, puesto que no va a dar los resultados más favorables para el paciente. Recordemos que aquí debemos dejar el ego atrás y debemos de ver que el objetivo real de hacer una fisioterapia respiratoria es coadyuvar, es poner ese granito de arena para que toda la rehabilitación respiratoria funcione de forma óptima.
¿De acuerdo? Todos los programas de rehabilitación respiratoria deben contemplar, por ejemplo, algo muy importante, la evaluación del paciente, el entrenamiento de tipo de ejercicio que va a ejecutar, la educación que tiene, si por ejemplo este paciente hacía o no ejercicio. Evidentemente también, aunque no es manejado por los rehabilitadores, pero entra en el equipo multidisciplinar la intervención nutricional que tienen los pacientes, el soporte psicosocial es sumamente importante también. Sin embargo, no todos los componentes de la rehabilitación respiratoria consiguen los beneficios con una eficacia igual, como ya lo hemos visto en la tabla anterior. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que el uso de la fisioterapia pues sea de forma multidisciplinar. No hay evidencia científica actual que nos hable de que las técnicas como el drenaje postural o como algunas otras técnicas que existen o las palmopercusiones específicas que se utilizan también dentro de la técnica de drenaje postural puedan generar algún efecto de evidencia científica positivo para el paciente. Y esto también es importante comentarlo porque a veces no es que la técnica sea mala, es que hace falta investigación también, hace falta hacer estudios, hace falta hacer ensayos, hace falta mucho de eso para poder comprobar que hay un nivel de evidencia científica. Pero al momento, al día de hoy, no existe un nivel de evidencia científica específica sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria de forma aislada. Ahora, importante también saber de la duración. La duración que se recomienda es un mínimo de 20 sesiones de entrenamiento, es decir, que debe de estar un paciente con, ya habíamos hablado de criterios de inclusión, que pudiera tener, evidentemente el mayor va a ser la disnea, pero que pudiera cursar con un periodo de enfermedad crónica respiratoria, vamos a recomendar que exista un mínimo de 20 sesiones de entrenamiento como de manera general. Sin embargo, esto puede cambiar, depende la necesidades de cada paciente propiamente. Ahora, los programas cortos también han demostrado cierta eficacia. Y esto, por ejemplo, en este metaanálisis que aquí cito, incluía más o menos a 979 pacientes de los cuales tenían EPOC de ligera a moderada intensidad y podían beneficiarse de un programa corto. Entonces aquí quiere decir que los programas cortos también generan una eficacia notable, pero depende en quién estén indicados. Cuando hay EPOC ligera a moderada es cuando obtiene una eficacia, obtiene un resultado positivo los programas cortos, mientras que los pacientes que tenían una EPOC intensa precisaban al menos un programa de 6 meses para alcanzar los mismos objetivos. Por ejemplo, este mismo libro, perdón, disculpen, es que estoy tratando de grabar todo muy rápido y se me seca un poquito la boca. Entonces, de forma muy puntual, también el libro mencionaba acerca de un estudio específico que hacía, vuelvo a decir el nombre del libro, Neumología Clínica, donde nos hablaba de que ellos habían propuesto un entrenamiento de 12 semanas en relación a lo que habían visto en la bibliografía. Ellos hicieron un estudio donde aplicaron todo esto, todas estas medidas, empezaron a basar en los metaanálisis que existían y se dieron cuenta, en esta tabla por ejemplo lo presento, que existe un punto donde empezaban a conseguir la autonomía a las 4 semanas, es decir, empezaban a generar mucho mayor aporte autónomo por medio de ejercicio, por medio de fisioterapia, por medio de rehabilitación respiratoria, y esto podía generar un poquito de mayor autonomía a las 12 semanas. Entonces, este estudio viene más detallado en el capítulo y no les comento más por cuestiones de tiempo. Pero al final de cuentas, la rehabilitación respiratoria es una herramienta multidisciplinar, concluyo como que es una herramienta multidisciplinar que no debe de hacerse por los diferentes, por los diferentes participantes o componentes del equipo de rehabilitación respiratoria de forma aislada, puesto que no va a generar el mismo impacto sobre la calidad de vida relacionada a la salud de los pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas. Y en un paciente quemado, evidentemente, el que pueda cursar con una neumonía, el que pueda generar alguna patología a lo mejor por una quemadura por inhalación de humo, esto pudiera condicionar a que pudiera el paciente ser candidato o no para una rehabilitación respiratoria y que pueda tener un resultado más positivo.